Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. La pregunta de las preguntas, la pregunta del millón. Todos nosotros, siempre en lo más profundo de nuestro corazón, brilla y tenemos una sola ilusión: querer ser felices, querer ganarnos la vida eterna. El Santo Padre Juan Pablo II tuvo una reunión con los jóvenes, si no me equivoco, en París, la Jornada Mundial de la Juventud. Y allí, en aquella reunión, los jóvenes verdaderamente se sintieron como en su casa, como en familia, queridos verdaderamente por un Papa que se volcaba sobre ellos, que convivía con ellos, que participaba con ellos, que cantaba con ellos, casi iba a decir que bailaba con ellos. Lo único que le faltó al Papa hacer: bailar. Y estaban haciéndole también toda una serie de preguntas, las habían preparado y ya estaban cada uno de los que leían las preguntas ahí enfrente de él, frente a un micrófono, para que no solo el Papa oyera la pregunta, sino también la oyera todo mundo y después también todo mundo oyera la respuesta. Y le hicieron también la pregunta de las preguntas, la pregunta del millón. Y le dijeron: Oiga, santidad, ¿por qué usted cree que los jóvenes se drogan? ¿Verdad que no te parece que es la pregunta del millón? Ya lo sé que estás pensando eso, por eso te lo digo y me adelanto a decírtelo. Tú no estás pensando que esa es la pregunta del millón. Y sin embargo, ¿cuántos quisieran saber, sobre todo aquellos papás que tienen hijos que se drogan y que no encuentran una respuesta y que están sufriendo muchísimo? Pues este joven hizo la pregunta que muchos jóvenes quisieran haber preguntado: ¿por qué los jóvenes se drogan? Y el Papa, ¿tú crees que se puso a hacer una reflexión desde Adán y Eva? Toda ella así desde el fondo de sus estudios universitarios, para darte una respuesta con una lógica contundente que quedarás convencido de pies a cabeza. El Papa respondió con la filosofía de la calle, es decir, te respondió a ti y me respondió a mí, de una forma sencilla, para que tú y yo entendamos. Y dice el Papa: los jóvenes en el fondo, cuando se drogan, están buscando a Jesucristo, están buscando ser felices. Este doctor de la ley, dice el Evangelio, que para poner a prueba a Jesús le hizo una pregunta. Ya sabes que San Lucas nos pone así palabras que dicen más de lo que de verdad quisieran decir. Dice: para ponerlo a prueba, el maestro pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
No dijo, oye, yo me drogo y no sé cómo encontrar la posibilidad de ser feliz, porque como que me siento feliz mientras me drogo, pero después me entra una cruda. Así no habló este doctor de la ley. Este doctor de la ley habló desde la cátedra, y además diciendo, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo, que soy doctor de la ley. Y entonces, pues Jesús le vuelve a preguntar también a él, es doctor de la ley, pues le pregunta también él a otro doctor de la ley. Jesús es doctor por excelencia, doctor de la ley misma. Y le pregunta a un doctor estudioso de la ley, ¿qué dice la ley? Lo pone también en la prueba para saber si de verdad sabe la ley. Pues si tú eres doctor de la ley y me quieres poner a mí a prueba, yo también te pongo a ti a prueba y te pregunto, oye, pues dime qué dice la ley. Y el doctor de la ley respondió como auténtico doctor de la ley, sabiéndose la ley a la perfección. No le faltó ni una palabra. Y respondió así, amarás al Señor tu Dios. Y yo voy a poner el acento donde quizá el doctor de la ley lo puso, o aunque no lo haya puesto, yo voy a poner el acento donde hay que ponerlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Parece que el otro es un pilón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando el doctor de la ley respondió así, entonces Jesús le dice, papá Dios ya lo dijo. De alguna manera, así estaba respondiendo Jesús con esa contestación. Has respondido exactamente. Obra así y alcanzarás la vida. Cuando Jesús le dice, has respondido exactamente, le dijo, sobre líneas o entre líneas, papá Dios ya lo dijo. Acuérdate que en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, Moisés recibió las tablas de la ley y después de recibirlas, papá Dios le dijo, si esto vives, serás feliz tú y tus hijos. Así es de que ya estaba escrito, papá Dios ya lo dijo. El doctor de la ley entonces, pues no se sintió más que respondido como debería de ser, pero como que entonces su pregunta, en su respuesta, no tenía sentido que la hubiera preguntado. Y dice el Evangelio que como para dar justificación a su pregunta, entonces el doctor de la ley le hace otra pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Como que así quedaría justificada la pregunta que parecía tonta si él ya sabía la respuesta. ¿Quién es mi prójimo? Así nosotros muchas veces parecemos como excusándonos, como justificándonos. Hacemos preguntas y ya sabemos la respuesta. Yo me encuentro a veces con personas que vienen a preguntarme, oiga padre, ¿me podría casar? Y yo le respondo, sí. El padre me dijo que no me puedo casar. A ver, explíquese. Si el padre le dijo que no se podía casar, entonces, ¿por qué viene y me pregunta si se puede casar? Y usted no me dijo si estaba casada, simplemente me dijo, ¿me puedo casar? Yo le dije, pues sí, se puede casar, depende. Pero ya con su respuesta, el padre me dijo que no, como que queremos a veces justificar y ya sabemos la respuesta. Y queremos encontrar también a alguien que a lo mejor nos justifique nuestra propia actitud. Y no es más que papá Dios ya lo dijo, y acudir a lo que dice papá Dios, no justificarnos. Pero este doctor de la ley quiso justificar su pregunta con la otra pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y a mí me encanta este pasaje, porque verdaderamente papá Dios nos revela la pregunta del millón y la respuesta del millón. Y nos cuenta, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, es decir, un hombre bajaba del cielo al mundo, y resulta que ahí fue apaleado, asaltado, golpeado, y quedó ahí medio muerto. Y el Evangelio nos cuenta que pasaron 3 hombres. Uno de ellos era un sacerdote. Ahí va por ti y por mí. ¿Cuántas veces nosotros somos de esos de corazón que no ve, corazón que no le duele, ojos que no ven, corazón que no siente? Y por eso dice aquí que el sacerdote vio que estaba ahí un hombre, pero ¿qué? Siguió de largo.
siguió de largo. ¿Cuántas veces nosotros vemos una realidad, una necesidad y preferimos seguir de largo? Nos lavamos las manos así tan tranquilamente. También dice que pasó por ahí un levita. Pongamos un profesor, por ti y por mí. Un profesor pasó, uno que también se dedica a servir a los demás. También dice que pasó por ahí y que lo vio, pero siguió su camino. Otro que se lava las manos. ¿Y quién no se lavó las manos ante las necesidades de su vecino? ¿Quién? El samaritano. El hombre que no se lleva bien con judíos. El hombre que está lejos de sentir compasión por un judío. Y ese sí se paró, se bajó de su cabalgadura, se acercó ante el herido, lo vendó, lo curó con vino y aceite, las cosas que traía, lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un albergue, diciéndole aún más al encargado del albergue, aunque él iba deprisa, que lo cuidara y que lo que hubiera además que necesitaba ser pagado, que él a la vuelta lo pagaría. Qué hermosa actitud de este samaritano, para que tú y yo seamos buenos samaritanos, porque aquí viene la pregunta del millón. Si el doctor de la ley quería excusarse, ¿quién es mi prójimo? Ante la pregunta ya bien clara de Jesús, oye, ¿cuál de los tres, el sacerdote, el profesor o el samaritano, se comportaron como prójimos? ¿Cuál? Y el doctor de la ley dio también una respuesta magistral: el que tuvo compasión de él. Pues ve y haz tú lo mismo. Aquí tenemos. ¿Quieres ir al cielo? ¿Verdad que es bien sencillo? Ve y haz tú lo mismo. Es decir, ve y ten compasión de todo aquel que encuentres en la vida. ¿Qué significa? Lo mismo que Jesús hizo. Vino a este mundo y ¿qué tuvo? Compasión. ¿Qué significa compasión? Acercarse al dolor de los demás, acompañar a los demás en su dolor, con los demás ir en su dolor, ayudarles a que ese dolor sea más fácil, estar cerca, solidario de las personas necesitadas. Sencillamente, ese es el boleto para ir al cielo. ¿Verdad que es fácil? Bueno, no tan fácil, pero ¿verdad que está claro? Pues la pregunta del millón ya está resuelta. Ve y haz tú lo mismo. Compadécete de quien tiene necesidad. De verdad compadécete y hazlo por amor. Amén.